En este martes de la 20ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a meditar en el texto de Mateo 19, 23 al 30. Les leo el texto. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro, tomando la palabra, dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Jesús les respondió: les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deja casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. El relato que les acabo de leer es la continuación de la enseñanza del joven rico. Ya vimos cómo el deseo de este hombre era ser feliz y alcanzar la vida eterna. Y vimos también que le pide a Jesús conocer el secreto de la felicidad. Bueno, pues el problema del joven rico es que tenía sus riquezas al centro de su corazón. Todo lo que amaba, personas, bienes, fama, poder, está representado por sus bienes, por sus riquezas. Y Jesús le dijo que el secreto de la felicidad consiste en sacar a sus amores del centro de su corazón y solamente tener al centro a Dios. Puede tener sus riquezas en el corazón, pero no al centro. El centro debe ser solo de Dios, lo que significa que en toda elección que haga, deberá elegir a Dios primero y correrse el riesgo de perder sus otros amores. El relato del joven rico concluyó con la tristeza del joven. Tristeza al saber que si quería ser feliz, tenía que sacar lo que más amaba del centro de su corazón y poner en su lugar a Dios. Si lo hubiese hecho, hubiese podido caminar con Jesús, seguirlo y ser feliz. Pues iba a descubrir que lo que hubiese dejado no lo perdía, sino que lo potenciaba. Pero prefirió la seguridad de sus riquezas y puso a éstas por delante de Dios. En conclusión, el joven se fue entristecido, pues su apego por lo que amaba en este mundo le impidió alcanzar la felicidad que buscaba. El relato de hoy inicia en el momento en que el joven, entristecido, se va. Al partir el joven, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. El rico no se limita necesariamente a aquel que tiene riquezas materiales. Jesús tuvo amigos materialmente ricos que lo siguieron por el camino, como por ejemplo Nicodemo, o José de Arimatea, o Zaqueo, pero fueron generosos y desprendidos con sus riquezas, pues ellas no estaban al centro de sus corazones. Dios estaba por delante de ellas. Rico es todo aquel que al centro de su corazón tiene otros amores, como son personas, el nombre, el prestigio, la comodidad, la seguridad, el trabajo, sus bienes, pero no tiene a Dios. Ricos son aquellos que de ninguna manera están dispuestos a perder a aquellas criaturas que aman y prefieren ponerse en contra de Dios y de su voluntad. Por tanto, no todos los materialmente ricos están condenados a la infelicidad. Solo lo están si sus riquezas son más importantes que Dios, que la verdad, que lo justo. La afirmación de Jesús está dirigida a aquellos que, en el momento en que deben tomar una decisión, en vez de ponerse del lado de Dios, eligiendo lo que es verdadero, noble y justo, eligen no hacer lo correcto a fin de no perder sus riquezas, sus comodidades y sus seguridades. Estos, desde el punto de vista del camino de Jesús,
son en realidad ricos. Lo que sucede es que aquellos que tienen riquezas y amores en este mundo, les es muy difícil arriesgarse a perderlos por elegir a Dios. Ya están acostumbrados a ellos y no se imaginan viviendo sin ellos. Y por lo general van a hacer todo lo que esté a su alcance para no perderlos. Estos prefieren elegir en contra de Dios, es decir, en contra de la verdad, de la justicia y de la vida, pero de ninguna manera quieren perder aquello que tienen y que aman. Entonces Jesús insiste en su afirmación y dice, sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Esta afirmación es ciertamente chocante, pues parecería que todo aquel que posee bienes quedaría excluido del reinado de Dios. Pues un camello, que es más alto y grande que un hombre alto, no puede pasar por el ojo de una aguja de coser. Es imposible. Es tan fuerte esta expresión que hasta sus mismos discípulos se escandalizan. Dice el texto que quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Es decir, ni siquiera ellos, que eran sencillos pescadores y campesinos de Galilea, podrían salvarse. Ni siquiera ellos podrán entrar en el reino de los cielos, pues tenían pocos bienes, pero que amaban y no querían deshacerse de ellos. Y entonces, ¿quién podrá salvarse? El relato nos dice que entonces Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Qué quiere decir esta afirmación? En primer lugar, quiere decir que Dios es Dios, que está por encima de todo y que está dispuesto a salvar a quien quiera porque quiere. Y si Dios desea perdonarle toda su deuda a alguien, lo hará. Y en segundo lugar, Dios, respetando nuestra libertad, puede mover nuestros corazones para que nos inclinemos hacia Él y nos arriesguemos a elegirlo. De lo dicho, podemos concluir que para participar del reinado de Dios y ser felices, tenemos que poner a Dios por encima de todo lo que amamos y tenemos. Y esto se aplica a todos, incluso a aquellos que aun siendo materialmente pobres, no tienen a Dios en el centro de su corazón. Lo que sucede es que los materialmente ricos están menos dispuestos a perder que los pobres, pues estos últimos tienen materialmente muy poco que perder. Y además han aprendido a confiar en Dios y no en sus bienes, y han descubierto que Dios nunca falla. La explicación de todo lo dicho viene a continuación, cuando Pedro, tomando la palabra, dijo, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pero en realidad Pedro no ha dejado nada. Sigue teniendo su familia, vivía con su suegra, teniendo sus amigos, teniendo su casita en Cafarnaúm, sigue teniendo su barca, sus redes, etc. Parece pues que Pedro no ha dejado nada. Entonces, ¿por qué Jesús sabe que Pedro lo ha dejado todo? Porque dejarlo todo no significa necesariamente deshacerse de lo que uno tiene. Aunque hay y ha habido algunas personas que han tomado esta exigencia de Jesús literalmente y se han despojado materialmente de todo, dejarlo todo quiere más bien decir que debemos estar dispuestos a perderlo todo por elegir ponernos del lado de Dios. Significa que si debo elegir entre la verdad y mis bienes, debo elegir la verdad y estar dispuesto a perder mis bienes. Significa que si debo elegir entre la justicia y mi familia, debo elegir la justicia y estar dispuesto a perder a mi familia. Significa que si debo elegir entre la vida de alguien y mis comodidades y seguridades, debo elegir la vida del prójimo y estar dispuesto a perder mis comodidades y seguridades. Significa que en cualquier decisión que tome, debo siempre ponerme del lado de Dios, aunque ello signifique perder prestigio, posición, poder y cualquier riqueza que atesore en el corazón. Pedro entonces le pregunta a Jesús, ¿y a nosotros que te elegimos siempre, qué nos tocará? Jesús le responde que les tocará 100 veces más de todo lo que han estado dispuestos a perder. Es decir, que aquí en esta vida serán muy felices. Y después, en el día del juicio final,
Cuando se termine la historia y cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es decir, disfrutarán del triunfo, de la gloria y del poder de Dios. Y a nosotros nos ofrece lo siguiente: el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madres, hijos o campos, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Si nosotros, al momento de elegir, nos decidimos a hacer lo correcto y nos arriesgamos a perder familia, amigos y bienes, Jesús nos ofrece 100 veces más de lo que perdamos y después la vida eterna. El relato de hoy concluye diciéndonos: muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Es decir, muchos que eligen ganar, ser los primeros y tener por buscar felicidad, no la tendrán. En cambio, los que eligen a Dios y al hacerlo pierden y terminan últimos, ellos sí serán verdaderamente felices. Pero no por terminar últimos, sino por haber elegido a Dios. Y Él nos hará felices. En conclusión y continuando con la reflexión de ayer, preguntémonos: primero, si somos realmente felices. Y si no lo somos, ¿por qué no lo somos? ¿Ocupa Dios el centro de mi corazón? ¿Es Él más importante que mi familia, mis amigos, mis comodidades, mi buen nombre y mis bienes? Y segundo, preguntarnos si estaríamos dispuestos a perder lo que más valoramos con tal de decir la verdad y actuar con justicia. ¿Estaríamos dispuestos a ser los últimos con tal de estar del lado de Dios? Pidámosle pues su gracia para darnos cuenta que elegirlo siempre a Él es el único modo de ser felices, aquí y en la próxima vida. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.